Bienvenidos amigos de Capital 21 a Código Ciudad de México. Otra vez estamos aquí con ustedes para brindarles información cultural de muchas cosas que van a poder disfrutar este próximo fin de semana. Y vamos a comenzar con la primera información que tengo para ustedes, que es el inicio de la temporada navideña, por lo menos aquí en temas culturales. Fíjense que el día de hoy, en punto de las 8 de la noche, se va a realizar el concierto navideño de las orquestas juveniles y coros de la Ciudad de México. Esto es una actividad que difunde el Centro Cultural Olin Yolistli, que recordemos está celebrando 40 años de existencia. Este concierto, como ya lo mencioné, comienza en punto de las 8 de la noche. La entrada es completamente gratuita, pero hay que llegar por lo menos unos 40 minutos antes para que puedan acceder fácilmente, porque el cupo es limitado. Entonces, se va a realizar en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli, que está en Periférico Sur 5141, en la Alcaldía de Tlalpan, y la entrada es completamente gratuita. La segunda recomendación tiene que ver con libros. Fíjense que en Paseo de la Reforma se está organizando la 11ª Feria del Libro en Reforma, que lo organiza la Brigada para Leer en Libertad. Además de una gran selección de libros a muy bajos costos, ustedes van a poder disfrutar de una gran curaduría de actividades completamente gratuitas que tienen que ver con la lectura. La cita es de 10 de la mañana a 8 de la noche. La entrada completamente gratuita está entre Paseo de la Reforma, justamente está entre el Ángel de la Independencia y Glorieta de la Palma. Estará hasta el 18 de diciembre y este fin de semana van a haber distintas actividades para todo público, entre ellas el sábado 14 a las 16 horas, Mujeres y Justicia Patriarcal con Cintia Bolio, y el domingo 15 a las 16, Charlando con Bernardo Fernández Beff. La entrada completamente gratuita, y si quieren más información de las actividades, visiten el Facebook de la Brigada para Leer en Libertad. Y terminamos con recomendaciones que son tradicionales, las posadas. Fíjense que el Museo de los Ferrocarrileros, que está en Alberto Herrera Sin Número, en Colonia Aragón La Villa, está ofreciendo este domingo 15 de diciembre su tradicional posada huasteca. Vamos a poder disfrutar de gastronomía, de artesanía, de mucha música, en un horario que va desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es completamente gratuita y vamos a poder disfrutar pues de toda esta mezcla de actividades culturales que tienen que ver con la posada. Primero pues este recorrido que hacemos para pedir posada, después esta comida que vamos a repartir entre los asistentes. La entrada es completamente gratuita, vayan preparados, llévense algunos trastes para evitar el unicel y disfruten de esta posada. Más información también en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Con esta información terminamos. Muchísimas gracias a Capital 21 por darnos esta oportunidad de darles a conocer a ustedes la información cultural. Recuerden visitarnos en redes sociales @Código Ciudad MX, y Ale, regreso contigo.